Una de las cosas más interesantes del español coloquial es aprender a contar historias como las haría una persona nativa. Creo que es una de las cosas que como que peor se ha enseñado en los libros, en los manuales de español para extranjeros, porque siempre como que se utiliza una estructura muy lineal, muy cronológica. Se utiliza también como conectores que luego no se utilizan en la vida real, ¿no? Conectores como muy formales. Y de hecho, mi tesis de máster fue sobre eso. Fue sobre cómo enseñar el relato conversacional, se llama, a contar anécdotas, a contar historias en español coloquial. Y bueno, tengo pensado en el futuro hacer algo con esto, pero de momento te voy a enseñar una cosita hoy que forma parte de contar historias. Esto podría ser un curso entero, ¿no? Por eso te digo que hoy te voy a enseñar algo que puedes utilizar para contar historias, que es como una especie de conclusión o de decir tu estado. Y es una frase muy sencilla, muy útil, muy usada, y que escucha, lo metes ahí y quedas de 10, ¿sabes? Quedas de, joder, esta tía sabe lo que está diciendo y sabe cómo contar historias en español como lo hacemos las personas nativas. Fantástico, fantástico. Oli bonitis, yo soy Desiree y estás escuchando Español Coloquial y Tal, el podcast donde te enseño todas las estrategias, todas las palabras, estructuras y secretitos que utilizamos las personas nativas de España cuando hablamos en español para que tú suenes igual de nativo que nosotros. Cuando tú estás contando una historia, por ejemplo, hoy estaba en clase con Joana y con Ryan, y Joana ha contado que una vez le intentaron robar el móvil, ¿vale? Entonces, cuando tú cuentas la historia, pues cuentas los hechos, ¿no? Todo lo que pasó. Pero también hay una parte de la historia donde tú cuentas cómo te sientes. Y esa parte es súper importante. Y aparece siempre, aunque no seamos conscientes y no nos demos cuenta, esa parte aparece siempre. Entonces, la historia que contaba Joana, pobrecita, es Joana y Justina, todos los putos episodios aparecen. O Kiara, ¿no? Kiara María, Joana y Justina siempre. Pero porque me dan muchas ideas para podcast. Y entonces Joana contaba que fueron a quitarle el móvil y ella como que se agarró fuerte al móvil y le pegó una patada en los huevos al tío. Y entonces aquí vendría, en esta forma de contar historias, vendría una especie de estado, o podemos llamarlo también evaluación, de cómo tú te sientes. Es decir, vino un tío, intentó robarme el móvil, yo me apreté el móvil al pecho para que no me lo quitara, le pegué una pata en los huevos y me quedé tan tranquila. Esa frase, Cari, esa frase, grábatela a fuego. Me quedé tan tranquila, me quedé tan tranquilo, me quedé tan tranquila. Con sus variantes, por supuesto, ¿no? Me quedé tan tranquila, ¿no? Hice eso y con, con mis ovarios, ¿no? Y me quedé la mar de tranquila, me quedé relajada. Esto, fíjate que lo que significa es que hice esto y escucha, y no tengo ningún tipo de arrepentimientos, ¿no? Y me quedé tan tranquila. Por ejemplo, imagínate que a mí me gusta una persona y yo se lo quiero decir. Y a mí me da igual que luego esa persona me corresponda, que no, yo se lo quiero decir, ¿no? Entonces yo voy a esta persona y le digo, mira, tú me gustas. Síganme para más consejos sobre cómo ligar. Tú me gustas. Y me quedo tan tranquila. Y me da igual si la otra persona me corresponde o no, ¿no? Yo me quedo tan tranquila, ¿no? Yo se lo digo y ya está. Y ya se acaba el problema para mí, ¿sí? De ahí me quedo tan tranquila. Esto, por supuesto, tiene diferentes variantes que se utilizan mucho todas, creo yo. O sea, tú puedes decir me quedé tan tranquila, pero también me quedé tan pancha. Pancha, pancho, pancha, panche, pancho, es un adjetivo que significa tranquilo también, ¿no? Tranquila, tranquile, tranquilo. Lo que pasa es que yo te diría que se utiliza sobre todo en este contexto, o sea, con el tan primero o con un intensificador primero
y con el me quedé tan pancha. Porque en otros contextos es un poco difícil encontrarlo, a no ser que sea en literatura, que sea en un contexto formal. ¿Sabes? Como en un contexto coloquial es más frecuente que aparezca así, en este tipo de estado de evaluación, de decir cómo tú te sientes, ¿no? Y me quedé tan pancha. También puedes decir, me quedé tan a gusto, que ahí ya no es un adjetivo, ¿vale? Este no cambia, es invariable. Me quedé tan a gusto, me quedé a gustísimo, me quedé tan a gusto. Fíjate que el tan es una partícula que utilizamos para darle fuerza, ¿no? Para enfatizar. ¿Eso qué significa? Que en general, cuando tú dices me quedé y el estado contando una historia en español coloquial, el estado va a estar enfatizado, va a tener un elemento que le dé fuerza. Por eso yo puedo decir me quedé tan a gusto, me quedé a gustísimo. Y es raro si no tiene fuerza, o sea, no es tan frecuente escuchar y me quedé a gusto. Es un poco raro. Por lo que te digo que al final mi estado, cómo yo me sentí, es muy importante en la narración, en la historia. Entonces, siempre va a haber un elemento que le dé fuerza. Si no es un elemento lingüístico, puede que sea un elemento extralingüístico como la entonación. Por ejemplo, y me quedé a gusto. Y pongo énfasis en pronunciar a gusto, vocalizando y más lento. Pero siempre suele haber un elemento para enfatizar, para darle intensidad, para darle fuerza. Entonces puede ser, me quedé tan a gusto, tan tranquila, tan pancha, pero también puede ser un súper, que lo conocéis seguro, me quedé súper a gusto, me quedé súper tranquila, me quedé súper pancha, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero te diría que es menos frecuente. Para mí el pancha va siempre con el tan. Me quedé tan pancha. Puede ser un ísimo, o sea, ísime. Me quedé tranquilísima, me quedé a gustísimo. Me quedé panchísima, no, definitivamente no. O sea, ya te digo que el pancha, tan pancha, si lo queréis usar. Porque fuera de eso suena rarísimo. Pero se usa mucho, ¿eh? El tan pancha. Puede ser un tan, puede ser un súper. Puede ser, por ejemplo, la mar de. Esto es un poco quizá de señora, pero yo lo utilizo muchísimo. La mar de a gusto, la mar de tranquila, pero sí que es un poquito de señora, ¿eh? Esto señorea un poco. Ay, esto lo tengo que explicar, lo de hacer verbos con sustantivo. Esto otro episodio. Señorea un poco es que te hace señora, ¿no? Que la palabra es muy de señora. Entonces, estas cositas, imagínate, yo te estoy contando. Mira, vino, esto es una anécdota real, pero el final que le voy a dar es el que yo hubiese querido que tuviera y no el que tuvo en realidad, ¿no? Vino un señor que creo que había estudiado ingeniería, algo así, y estaba saliendo con una amiga mía que es extranjera, ¿vale? No es nativa. Y mi amiga preguntó, oye, ¿esto se puede decir? Y yo le dije, sí, coloquialmente sí, esto se dice, se usa súper frecuentemente. Y el tío, con sus santos cojones, me vino a decir que no, que eso era incorrecto. Y yo, ¿cómo que es incorrecto? Esto es lo que he estudiado yo en mi máster. O sea, era algo relacionado con contar historias, de hecho. Porque yo recuerdo que lo había trabajado en la tesis de mi máster y tenía como conversaciones grabadas donde se escuchaba lo que decía, es que no me acuerdo de lo que fue. Y el tío diciendo, no, pero es que esto es incorrectísimo, esto no lo dice nadie. Yo le decía, vamos a ver, yo tengo un grado y un máster donde he estudiado español coloquial. ¿Qué tienes tú? Y me dice, con sus santos cojones. O sea, es que hay que tener los huevos muy cuadrados para decir algo así. Me dice, hombre, yo he hecho castellano, o sea, yo he hecho lengua castellana y literatura en bachillerato. ¿No te jode? O sea, el morro que hay que tener y la poca vergüenza. En fin. Entonces, en ese momento, vamos a inventarnos un final, ¿no? Un final que es que yo me saco, por ejemplo, mi tesis del máster y se la pongo delante al tío y me quedo tan a gusto. Vamos, me quedo pero a gustísimo. No pasó, no fue así. Pero bueno, es el final que me merezco, es el final que todos nos merecemos y es el final que tendría que haber sido, ¿no? De callarle la puta boca a este tío y demostrarle que tenía razón. Ay, es que señoros que hacen mansplaining, de verdad. Es que, qué pereza, qué pereza.
Pues eso, que en esta ficción tan chula me quedé tan pancha, ¿no? Me quedé tranquilísima. Entonces, cuando vayas a contar una anécdota, una historia, y quieras decir cómo te sentiste tú, métele esto, ¿sí? Métele un... Y me quedé, sobre todo cuando haces algo y te dan igual las consecuencias, ¿no? Mira, yo dije esto, me quedé tan a gusto. Hice esto, me fui a mi casa y me quedé tan pancha. Y ya está. Y maravilloso, una fantasía esto, si lo añadís. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, cada martes y cada jueves. Si quieres tener las transcripciones de los episodios de manera totalmente gratuita, puedes suscribirte a mi newsletter y te llegará las transcripciones. Tendrás también acceso a la super guía de español coloquial con un montón de recursos para aprender español coloquial por tu cuenta. Y tendrás también acceso a las cartitas coloquiales, que todos los lunes envío una cartita, una newsletter coloquial, donde te explico cositas dentro de la cartita, contándote cosas personales. No son las típicas cartitas donde intento convencerte para que compres cosas, aunque obviamente en algunas sí que te digo, oye, he sacado esto, ya se puede comprar, ¿no? Porque una tiene que comer y no se puede vivir por amor al arte. Así que nada, Cari, que te vaya muy bien la semana. Te envío un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito en el próximo episodio. Un besito. Chao, chao.